Salve Jesús, mi eterno Redentor. Así se llama el último himno. Vamos a estar incorporando a nuestro himnario de la iglesia. Fue compuesto por otro reformador. Bien, vamos a tomar nuestras Biblias en esta noche y quiero que todos puedan dirigirse al libro de Romanos. Hace un año atrás hemos terminado la serie de este libro, pero ahora vamos a volver y siempre será un privilegio estar en este libro, a través del cual también Martín Lutero fue salvo. Para muchos hay un versículo favorito de la Biblia, o para muchos fue el encuentro una vez y para siempre con Cristo, o fueron guiados a través de un versículo. Bien, el versículo que convenció de sus pecados a Martín Lutero fue Romanos capítulo 1 versículo 17. Dice la palabra de Dios: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a orar. Dios del cielo y de la tierra, a ti, oh Padre, nos dirigimos como tus hijos adoptivos. En esta hora venimos con manos vacías, venimos sedientos de ti y deseamos que tú nos puedas satisfacer del pan espiritual, que tú nos puedas llenar nuestra sed a través de tu palabra. Sé que tu Espíritu Santo puede hacer esto en nosotros y oramos que a través de tu palabra hoy el hambriento sea llenado y que la experiencia de aquellos que no te conocen como el pan vivo que da vida hoy puedan encontrar vida. Quien dijo tu hijo ser que era el pan vivo, y el que comiere de él no tendrá hambre jamás, el que bebiere de él nunca tendrá sed jamás. Oh Padre, es tu invitación y es nuestro deleite de los tuyos participar. Rogamos en esta noche nuestra condición, que nos recuerdes lo que hemos recibido un día de tu poder, de tu gracia, de tu misericordia. El Evangelio glorioso, el Evangelio salvador de tu Hijo que nos fue leído, que nos fue predicado. Cómo abriste nuestros ojos, cómo abriste nuestras mentes, cómo fueron hermosos para nosotros. Oh Dios, que nos sigamos vislumbrando del Evangelio que proclama tu justicia. Hará una justicia de tu Hijo, no una justicia condenatoria. Pero aquellos que están fuera de ti, la justicia demanda condenación. Oh bendito Jesús, eterno Redentor, el Redentor de Israel, el Redentor de la iglesia, sigue obrando salvación. Ayuda al expositor de comienzo a fin. Sabes que puede errar, sabes y conoces su debilidad. Por eso te pide que lo sostengas en la verdad. Bendícenos una vez más y gracias porque tú conduces tu historia. Sabemos por historia lo que nuestros antepasados nos han contado, lo que tú hiciste, oh Dios, hace 503 años atrás. Pero hoy recordamos que esta historia te pertenece y que tú has de seguir reformando vidas y que tú has de seguir reformando iglesias conforme a tu verdad. Y que se sigan, oh Dios, extendiendo esto que hemos abrazado, esto que hemos conocido. Eres el Dios de ayer, eres el Dios presente, el Dios que ha de ser por siempre. A ti oramos, a ti te pedimos esto. En nombre de tu Hijo Cristo Jesús oramos. Amén.
Quiero titular la lectura leída. Estamos conmemorando el día de ayer, más que todo. Fue un día muy histórico. A mí me hubiera gustado que hubiera sido hoy día domingo 31 de octubre, pero fue sábado. Entonces voy a titular el Evangelio de Martín Lutero. O puede titular usted, poner su nombre, si usted ha entendido, ha recibido el Evangelio de Cristo Jesús. Nuestro texto dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. El día de ayer fue un evento muy histórico. Y la pregunta también secular, o el evento que ocurre según el calendario mundial, nacional, puede decir otra cosa. Algunos estos días han intentado cambiar por otros días, hablando en cuanto a quién celebrar o qué celebramos. El día de ayer para muchos fue Halloween. Para muchos el día de ayer fue el día de la Reforma Protestante. Para otros el día del pastor. Para otros el día de las iglesias protestantes. ¿Hay algo que pasa con la Reforma Protestante? Nos preguntamos. ¿O es que acaso los niños protestantes van a pedir dulces, o se les va a pedir que vayan a pedir dulces como lo hace la sociedad? La respuesta a todo esto tiene que ver con lo que estaba pasando hace 5 siglos atrás, de cómo dentro del calendario religioso medieval se conmemoraba el Día de Todos los Santos, hablando del Halloween originalmente. La Iglesia Católica Romana celebraba esto en su calendario. Durante muchos años, o digamos cientos de años, la gente estaba envuelto o habían atribuido a esto como algo espiritual. El primer día de noviembre, por ejemplo, hablando hoy día, es domingo y sé que hoy día aquí en Tacna han intentado ir a los cementerios. Por la pandemia no han podido entrar, pero dice han dejado sus ramos de flores, han hecho sus homenajes. ¿Y cómo llama las escrituras a todo esto? ¿Cómo era hace 5 siglos atrás? Usted puede buscar en su Biblia y Primera de Timoteo capítulo 4 versículo 1 a todo esto llama doctrina de demonios. Yo me pregunto, ¿qué hubiera pasado si la Reforma Protestante no hubiera llegado? ¿Dónde estaríamos tú y yo? ¿Dónde estaría la sociedad latinoamericana? ¿Dónde estaríamos? Es una pregunta que muchos pueden ignorar, pero Dios tiene el control, Dios sigue guiando su historia. Ahora, aquellos que habían atribuido este día como un día, o llamemos, darle un significado espiritual, sus líderes habían hecho que ellos puedan estar envueltos en todo eso. Recuerden, hace 5 siglos atrás, nadie, o por decir, tenía una Biblia en sus manos. Fue Martín Lutero que tradujo las escrituras al alemán. El pueblo de Dios no tenía, el pueblo no tenía acceso a una Biblia. Y si algo tenía que hacerse en latín. Y si tenía que enseñarse la Biblia, solamente podía ser por los gobernantes o por los sacerdotes, pero todo tenía que hacerse en el latín y el pueblo no entendía. ¿Qué hubiera pasado si la reforma no hubiera llegado? Probablemente permaneceríamos en la ignorancia. Pero Dios sacó la luz. Hay un dicho que muy popular dentro del círculo protestante, ¿no?
de las tinieblas hacia la luz. Y Dios sacó la luz en medio de esa oscuridad a través de la pluma y la voz de un hombre llamado Martín Lutero. El día de ayer, 31 de octubre, entonces se conmemoró los 503 años de la Reforma Protestante, donde muchos líderes o ministros o iglesias recordamos lo que Martín Lutero hizo al clavar sus 95 tesis en la iglesia de Wittenberg. Ahora, hay una razón por la que hizo esto ese día. ¿Por qué un 31? ¿Qué es lo que estaba en el calendario católico romano? Bien, lo que habían creado los líderes era muchas maneras de poder de que el hombre descanse en sus obras para obtener salvación. Ahora, con esto quiero un poco abrir muchas cosas de lo que hacía Roma y lo que hace Roma hoy día. Se dice que tenían que abrir un archivo de reliquias sagradas al pueblo. Esto había sido creado como un sistema para que algunos que obtuvieran estas reliquias o tocaran un objeto, o sean huesos, alcanzarían el perdón de sus pecados, por ejemplo. O que al adquirir estas reliquias puede ver que se puede aplicar a su cuenta personal, hablando de una cuenta espiritual. Ahora, cada reliquia tenía diferentes valores. Esto quiero decir para las indulgencias. Lo que hizo especial al día de todos los santos fue ese día. Todas las reliquias de los santos estaban, como dice, ese día activo, el 31 de octubre. Era el domingo de las reliquias. Pero Lutero había llegado a una conclusión de que las reliquias sagradas no podrían resolver el problema de sus pecados. Por más reliquias que Roma puede sacar para la obtención de sus perdón de sus pecados, más su conciencia le acusaba, más la ley de Dios le sentenciaba. Recuerden que él entró como un monje. Por más que el Papa podría absolver o lo dijera, él se sentía cada vez más condenado terriblemente. De hecho, Lutero había probado todo eso, toda forma de lidiar con el pecado dentro del sistema católico romano. Un hombre que tenía mucha disciplina, llevaba una vida muy rigurosa, probando toda forma para obtener el perdón de sus pecados, sea en la oración, sea en la adoración, sea en las buenas obras, pero no llegó a alcanzar a obtener ese perdón. Y vamos a ver cómo en un momento Dios puede abrir sus ojos. Fue Martín Lutero que más tarde dijo: si alguna vez un monje llegaba al cielo por su monería, era yo. Si hubiera mantenido por más tiempo, debería haberme matado con vigilias, oraciones, lectura y otras obras. Pero Lutero se dio cuenta de que sus buenas obras no podrían borrar la culpa de sus pecados. Incluso sus mejores obras siempre estaban teñidas con pecado, como el profeta Isaías dice que nuestras mejores obras son como trapos de inmundicia. Y Lutero un día hace su peregrinaje a Roma buscando una indulgencia del Papa que podría quitar sus pecados. Se habla de esa escala santa en la capilla de Letrán. Supuestamente eran las escaleras donde Jesús caminó hacia Pilato y donde un peregrino puede venir como Martín Lutero, puede ir de rodillas, escalar y de esa manera supuestamente alcanzar
la remisión de sus pecados. Lutero lo hizo muy convencidamente, pero su conciencia seguía siendo culpable ante Dios y ningún ritual era suficiente para que sus pecados no lo acusaran. Ahora, no solamente estaba el sistema católico romano, Lutero era un hombre que también leía la historia y la iglesia medieval ofreció formas de limpiar tu conciencia. Ahora, cuando hablamos de conciencia, como Romanos habla, es que uno es consciente de sus pecados. Lutero se dirigió a muchas maneras místicas y cuando alcanzó todo ese nivel o esas alturas, al final no obtuvo la paz, porque la Biblia dice: para el impío no hay paz. Y la paz solo está en Cristo y su evangelio. Y así Lutero luchaba con el pecado. Antes de ir a Roma, o cualquier otro intento de muchas veces de confesar sus pecados ante su sacerdote confesor, recitaba el Padre Nuestro, citaba el Ave María prescrito, porque tenían que ser perdonados sus pecados, buscaba el perdón de sus pecados. Pero hay algo sorprendente, Lutero mismo dudaba de sus confesiones. Ahora, a quien se confesaba, su sacerdote llamado Staupis, se quejó una vez de su famosa frase. Dijo lo siguiente: mira, si esperas que Cristo te perdone, entra con algo que perdonar: parricidio, blasfemia, adulterio, en lugar de estos pecadillos. Estaba enloqueciendo, estaba exasperado Staupis, que una vez le dijo a Lutero que estaba haciendo muy difícil la religión y todo lo que necesitaba era a Lutero: ama a Dios. Y Lutero, recordando más tarde, reconoció: amar yo a Dios, por lo contrario, odio a Dios. Ahora, ¿qué llevó a Lutero a decir esto? Es que en realidad en su naturaleza, o la naturaleza fuera de Dios, es que la Biblia dice: el hombre no busca a Dios. Y cuando no busca, no ama a Dios. Y creo que Lutero es más sincero que los hombres modernos de hoy. Lutero también nos puede decir con eso que él estaba tan lejos, o su corazón estaba tan lejos del corazón de Dios, y que estaba en una condición de rebeldía. Y no estaba sujeto al señorío de Jesucristo. Ahora, si alguien pudiera tomar un examen al doctor Martín Lutero, a comparación de otros de su tiempo, ¿qué conclusiones podrían sacar? Si quisiera llevarlo a este tiempo, varios psicólogos modernos dirían que Lutero: estás loco, estás consumido de un sentimiento de culpa e indignidad ante Dios. Lutero no es como la gran mayoría de los hombres el día de hoy, buscando justificar sus pecados. Otros solamente con sus acciones, obras, apaciguar la acusación de sus conciencias. Fue R.C. Sproul quien dijo que Lutero estaba loco. Entonces Dios enviaría una plaga de tal locura sobre toda la gente de esta tierra. Ahora Sproul escribe esto sobre Lutero: la pregunta que lo fastidiaba día y noche era cómo un Dios justo podía aceptar a un hombre injusto. Ese es el dilema, esa es la pregunta en Lutero, y es la pregunta que nosotros encontramos en Romanos, y la respuesta también está ahí. ¿Cómo es que Dios, siendo justo, puede justificar al injusto y Dios seguir siendo justo? Sproul sigue diciendo: sabía que su destino eterno dependía de la respuesta,
pero no pudo encontrar la respuesta. Las mentes menores iban alegremente por su camino disfrutando de la bendición de la ignorancia, pero él sabía quién era Dios y entendió las demandas de la ley de ese Dios. A menos que llegara a comprender el Evangelio, moriría en tormento. En todo esto estaríamos de acuerdo con el Dr. R.C. Sproul, que también ya no está en medio de nosotros. Y allí Lutero, hermanos, encontró el Evangelio en esa búsqueda. Él había sido maestro, enseñaba la Escritura, enseñaba a Romanos, enseñaba a Gálatas, enseñaba a Hebreos. Y en esa rutina afligida de su alma y estando envuelto en estos libros, Lutero encuentra en el Evangelio. Y por eso Romanos 1:17 dice, porque en el Evangelio Lutero encontró el Evangelio, y por eso clavó esas 95 tesis a la puerta del castillo ahí en Wittenberg, protestando por lo que sucedería en el día de todos los santos. No, una parte es que Lutero no querían que los alemanes sigan dando su dinero para comprar indulgencias, o estar tras las reliquias, o tener la oportunidad de coleccionar o comprar huesos secos. Lutero demandó en sus 95 tesis este asunto para debatir, para dialogar. Y al hacer esto, hermanos, amigos, restauró el Evangelio perdido de una iglesia moribunda por más de 1000 años. Desde que la iglesia se casó con el Estado, 1000 años de oscuridad, hasta que a través de un monje la iglesia una vez más vuelva a tener lo que Dios tenía que hacer en medio de ellos. Nos preguntamos, ¿dónde Lutero encontró ese Evangelio? Hermanos, amigos, Lutero encontró el Evangelio en la Biblia. ¿Se dan cuenta de cómo su mentor, Staupitz, desesperado lo dirigió? Por eso, uno de los 5 solas de la Reforma es sola Escritura, solo a las fuentes. Y es el versículo que hoy día tenemos frente a nosotros. He mencionado un poco de historia, de trasfondo. Así como tú y yo podemos haber venido un día. Pero el Evangelio, hermanos, está en las Escrituras. Y en particular aquí en Romanos 1, versículo 17, que dice, en el Evangelio la justicia se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vamos a tener 3 puntos encabezados y quiero empezar con lo primero. ¿Qué es lo que el Evangelio muestra? Primero, la justicia de Dios. Cuando hablamos del Evangelio, hablamos de que buenas noticias. Pero también hay que entender, hay malas noticias. No todos son buenas noticias. Ahora, la justicia de Dios hace referencia en el versículo 17. Y esa era la preocupación de Lutero. Pero la respuesta está en el Evangelio. La respuesta del Dios justo a un pecador como Martín Lutero, como usted y como aquel que puede hoy día oír. Ahora, la afirmación de que el Evangelio revela la justicia de Dios, ¿cómo creen que dejó a este monje? El hombre busca salvación por todos los medios. El hombre busca llegar al cielo, o usar por otro término, al paraíso. Pero a Lutero esto dejó tan perplejo. Evangelio, hermanos, amigos, significa buenas noticias. Y la justicia de Dios significa solo malas noticias para un pecador. La justicia
llama que tiene que hacerse justicia. Puede tener muy claro ahí, el Evangelio es buena noticia y la justicia son malas noticias para el pecador. Por eso aquel día nadie podrá justificarse delante de Dios, porque todos en este mundo son pecadores y se necesita la justicia de Cristo a tu favor. Eso es la imputación de la justicia de Cristo. Ahora, la justicia de Dios parecía interponerse en el camino del perdón, porque un Dios perfectamente justo no puede pasar por alto nuestro pecado. Si miras la cruz, si vuelves hace 2000 años atrás, la justicia dice, alguien debe morir. Y si Cristo no hubiera venido, la justicia diría que tú y yo tenemos que morir por nuestros pecados. Y gracias a Dios que no es así. Ahora Lutero nos dice que reflexionó sobre este versículo noche y día hasta que comprendió el significado de la justicia de Dios para su salvación y para nuestra salvación. Hacemos la pregunta, ¿cómo puede la justicia de Dios ser una buena noticia para nosotros? Primero dijimos que la justicia pareciese interponerse en nuestro perdón, pero ahora estoy haciendo una pregunta distinta. ¿Cómo puede la justicia de Dios ser una buena noticia para nosotros? Y la respuesta es que es lo siguiente, es que Dios, siendo perfectamente justo, siendo Dios justo a sus promesas, ofrece a su Hijo. Adán y Eva caen y hay una promesa, conocido como el prototipo del Evangelio, Génesis 3, versículo 15. Hay una promesa de redención, de perdón, pero Dios, una vez que Adán y Eva pecan, no se queda ahí. Ahí hay sacrificios, ahí hay sustitución. Eso comunicaría lo que Dios haría más adelante con su Hijo, hasta que lees Gálatas 4, versículo 4. Llegado el tiempo, nacido de mujer, Dios envió a su Hijo. Quiero decir que Dios es fiel a sus promesas. De cómo Dios había prometido que la simiente de la mujer aplastaría al calcañar del enemigo. Y cómo en la cruz el enemigo sería derrotado, sería avergonzado públicamente, sería vencido una vez y para siempre con la muerte y la ascensión y la glorificación de su Hijo. El Evangelio entonces es buenas noticias de que Jesucristo es el único Hijo de Dios que murió en la cruz para llevar la pena de nuestros pecados. Entonces, ¿cómo es que el Evangelio revela la justicia de Dios? Porque eso es lo que dice nuestro texto, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. ¿Cómo es que el Evangelio revela la justicia de Dios? La respuesta es que Jesús pagó la deuda que nuestros pecados tenían con la justicia de Dios. Y ahora misma la justicia que una vez exigió nuestra condenación, ahora exige nuestra justificación. Y creo que esto a Lutero dejó perplejo, que no tenía que hacer obras, que no tiene que estar tras las indulgencias, tras un sistema que la iglesia romana había inventado para el perdón de sus pecados. El evangelio que redescubrió Lutero, el que dice que somos justificados con Dios mediante la fe en Cristo, glorifica no solo su gracia, sino también su justicia, porque en el evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Ahora, por haber castigado nuestros pecados de una vez por todas en la cruz,
el hombre entra en comunión, en una relación con su Hijo. Y es así hoy. Todo aquel que se arrepiente y cree, viene a Cristo a través de la fe. Ahora, hay más de esto. Lutero se dio cuenta también que a través del estudio de la Biblia, a través de la fe en Cristo, Dios nos concede su propia justicia. No es una revelación sobrenatural. Lutero estaba en las fuentes, las escrituras. Dios nos concede su propia justicia como un regalo gratuito. Al que no conoció pecado, dice Pablo, lo hizo pecado por nosotros, para que fuésemos justicia de Dios en él. Ahora, si vamos a estar en la presencia de Dios, entonces necesitamos la justicia de Cristo para presentarnos. Es que ¿cómo nos vamos a presentar? No vamos a poder presentarnos con nuestras obras, que sería nuestro vestido, trapos de inmundicia. Pero si tenemos la justicia de Cristo, tenemos los vestidos reales. Esto nos trae la ilustración de la reina Esther en el Antiguo Testamento. Solamente ella podía presentarse ante el rey persa vestida con sus túnicas reales. Y así es que tú y yo necesitamos presentarnos o prepararnos para la presencia de un Dios santo. Estas son las buenas noticias que Lutero aprendió de nuestro versículo. Y quiero leer las palabras de Lutero. Dice él: comprendí que la justicia de Dios es esa justicia por la cual, mediante la gracia y la misericordia pura, Dios nos justifica mediante la fe. Entonces me sentí renacer y haber atravesado las puertas abiertas hacia el paraíso. Mientras que antes la justicia de Dios me había llenado de odio, ahora se volvió para mí inexpresablemente dulce en su amor mayor. Este pasaje de Pablo se convirtió para mí, dice Lutero, una puerta al cielo. Ya no obras. Dios abrió el entendimiento de Lutero. Este es el mismo evangelio que Dios enseñó a nuestros primeros padres, como dije un momento atrás. Una vez que Adán y Eva cayeron, cuando estaban fuera del jardín del Edén, cuando son expulsados, Génesis capítulo 3, versículo 21 dice: el Señor Dios hizo para Adán y su esposa túnicas de pieles y los vistió. Allí sacrificó el primer cordero que apuntaba hacia la muerte expiatoria de Jesucristo y así cubrir a nuestros primeros padres con la vestidura de un sacrificio inocente. Con eso Dios estaba prediciendo la justicia de su Hijo, que imputaría a favor de sus elegidos a través de la fe en el Evangelio. Otro hombre en el pasado, John Owen, dice lo siguiente, o explica: no basta con decir que no somos culpables, sino que también debemos ser perfectamente justos. La ley debe cumplirse mediante la perfecta obediencia si queremos entrar en la vida eterna. Y esto se encuentra solo en Jesús. Romanos 5, versículo 10. Su justicia me es imputada de modo que se me considera como habiendo obedecido perfectamente la ley. Esta debe ser mi justicia si quiero ser hallado en Cristo, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la justicia que es de Dios por la fe. Filipenses capítulo 3, versículo 24. Este es un evangelio que confunde la sabiduría de este mundo, porque el mundo no puede conocer por la filosofía o esta sabiduría de este mundo. Dios, dice, ha enloquecido, Pablo en Corinto. Pero este evangelio confunde la sabiduría de este mundo.
vidas han sido transformadas por la predicación del Evangelio de Jesucristo. Misioneros en el campo de las misiones han dado su vida ahí, pero ha habido vidas convertidas. Porque Dios dice, desecharé los sabios de este mundo. A los sabios de este mundo los ha enloquecido. Ahora, solamente esto tiene una explicación cuando hay un entendimiento correcto del Evangelio. Yo no sé si es el Evangelio que has abrazado, si tienes el entendimiento correcto, pero Dios es justo. Cuando nos da a su Hijo, y Dios será justo cuando aquel día te condene si rechazas el perdón de su Hijo, si rechazas la sangre de su Hijo. La justicia habla de que nuestras deudas, de nuestros pecados han sido pagados, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe. Dice un hombre en el pasado, Harry Ironson: nuestro Señor nos vio en nuestra gran necesidad. Él pagó por nosotros y habiendo saldado la deuda, ahora nos ha incorporado a la familia real. Nos ha lavado de toda mancha de pecado, nos ha vestido con ropas de gloria y belleza y nos ha dado un asiento en la mesa del Rey. Él nos ha favorecido en el amado para que los pensamientos del Padre sobre Cristo sean sus pensamientos de amor por nosotros que confiamos en Cristo. Este es el Evangelio que glorifica la justicia de Dios y que reemplazó la desesperación de Martín Lutero en un gozo ilimitado. Ahora quiero que sigamos adelante. Ahora quiero que veamos solo por la fe. El texto dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe, sola fide. El justo por fe vivirá. Ahora, lo que esto significaba para Lutero era que a través de la fe en Cristo pueda recibir la justicia de Dios. Para que los pecadores hoy a través de la fe en Cristo puedan recibir salvación. Lutero entendió que Pablo estaba contrastando la fe con las obras. Y la pregunta aquí es, ¿cómo esperas llegar a ser justo y aceptable a los ojos de Dios? A veces cuando tratamos de hacer esto en el evangelismo y preguntamos, pueden ver muchas respuestas. Pero vamos a ir en la mente de Lutero. ¿Cómo esperas llegar a ser justo y aceptable a los ojos de Dios? Y la mayoría de la gente hoy diría, soy básicamente una persona buena. Quieren decir que sus obras son agradables a los ojos de Dios, que sus acciones o lo que hacen, Dios los va a recibir. Ahora el problema con esto es que Martín Lutero se dio cuenta de sí mismo, que sus obras le condenaban en vez de justificarle ante Dios. Vamos a leer Romanos capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley, escuche, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Las obras de los seres humanos deben ser evaluados en la balanza, en el estándar de la ley de Dios, porque la ley de Dios expresa el carácter de Dios. Este versículo dice, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y hoy la gente, o la mayoría, dice que sus obras pueden salvarle. Roma enseña esto. Es contrario
a las demandas del Evangelio. Es contrario al mensaje de Jesucristo, es contrario al mensaje de los apóstoles, es contrario al mensaje de los primeros padres de la iglesia, arrepentidos y convertidos. Es contrario al mensaje que los reformadores anunciaron. La salvación por obras es imposible. Y Lutero se dio cuenta de eso. Sus obras le condenan. Lutero no oraba 1 hora, 2 horas, 3 horas, sino oraba más de 4 horas. Vigilias, ayunas, confesiones. Citaba el Padre Nuestro, la Ave María, hacía peregrinaciones, adquiría reliquias y no encontraba el perdón de sus pecados. Y es falso lo que dice Roma, que hay muchos caminos, o como algunos predican. No es el Evangelio. Cualquier obra que pretendamos presentarle a Dios debe estar en conformidad a los 10 mandamientos. Cuando tú lees Romanos y cuando lees Santiago, puedes ver ahí qué es lo que cada autor dice. Santiago dice, muéstrame tus obras, y yo te mostraré mi fe. Pablo diría a Romanos lo contrario. Pero cualquier obra que el hombre presente debe estar de acuerdo a los 10 mandamientos. Debe estar libre de toda malicia, de toda deshonestidad, de toda codicia, de toda propia gloria. No sé ustedes, pero yo sé que ninguna de las cosas, de las obras que yo puedo hacer, pueden justificarme delante de Dios. Es imposible. Por eso Romanos 3, versículo 20 ya nos ha dicho, porque por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Y puedes leer Santiago capítulo 2, versículo 10, que si tratamos de ser justificados por la ley de Dios, debemos cumplirla, obedecerla a todo. Pero también Santiago dice, el que incumple o el que falla en un solo punto de la ley es culpable de todo. Somos condenados por toda la ley. Recuerdo la semana pasada, la semana pasada, en el norte del país, haber hecho 3 preguntas a un niño que profesaba fe en Jesús. ¿Alguna vez has mentido? ¿Alguna vez has robado? Y si empezáramos a hacer esas preguntas, sabemos que la ley nos condena. El que incumpla un solo punto de la ley, dice Santiago, es culpable de todo. Ahora, la ley de Dios sirve según Pablo, para convencernos de pecado, para que seamos responsables ante Dios. La parte final del versículo 20 dice, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Algo que los reformadores empezaron a predicar fue ley y evangelio. La ley para el culpable y el evangelio para el que ha abierto los ojos. Pero si el hombre se resiste, no necesita las buenas noticias. Si le preguntas el que ha mentido alguna vez y dice no ha mentido, ¿para qué darle las perlas? Versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, atestiguada por la ley y los profetas, es decir, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios.
Versículo 24, uno de mis versículos favoritos. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. Esto llevó a Martín Lutero, primeramente a su desesperación, de cómo estaba lidiando con sus pecados, sin entender que tenía que depositar su fe en Cristo. Ritos místicos, tocar huesos santos, buscar indulgencias del Papa, realizar penitencias prescritas por el sacerdote. Estoy repitiendo lo que ya mencioné. Lutero se dio cuenta de su pecaminosidad, que de esa manera no podría alcanzar el favor de Dios. Cuando Lutero hace lo que hace al clavar en las 95 tesis, estaba convencido de que todo eso era nulo, de que todo lo que estaba haciendo era inútil. ¿Cómo luchaba Lutero con el miedo? ¿Cómo luchaba con la fe? Sé que el hombre hoy tiene miedo de morir, y Lutero también, y tú y yo, si tenemos miedo, eso nos habla. Porque el hombre sabe que va a morir, sabe que va a dar cuenta, su conciencia le recuerda. Lutero luchaba con eso. Fe, miedo. Pero una vez los ojos abiertos, ese miedo se desvanecería. Porque por la fe había abrazado la obra de Cristo. El Espíritu Santo ablandó ese corazón. Dice un comentarista, James Boyce: por fin Lutero se levantó asombrado de los escalones que había estado subiendo y se estremeció ante su superstición y locura. Ahora se dio cuenta de que Dios lo había salvado por la justicia de Cristo, recibida por fe. Debía ejercer esa fe, recibir esa justicia y vivir confiando en Dios. No es lo que los sacerdotes le habían dicho. Lutero no lo estaba haciendo, pero cuando esto estaba pasando en su mente, Lutero descansó. Romanos 1:17, que el justo por la fe vivirá. Eso fue el fundamento de su doctrina también que enseñó. Ahora, si quieres dejar de vivir por miedo, si quieres dejar de preocuparte por ser suficientemente una buena persona, lo cual, déjame decirte, nunca lo serás, ¿qué tienes que hacer? Depositar tu fe en Cristo, en su obra en la cruz. La salvación no es por obras, la salvación es por gracia. Por eso estamos viendo en su texto: el justo por la fe vivirá. Romanos 3, versículo 21 al 28 explaya lo que estoy diciendo. Y por último, los justos por la fe vivirán. Quiero concluir con este punto final que Pablo hace en este versículo, la culminación de su evangelio. Mas el justo por la fe vivirá. ¿Y cuál es el orden? Primero, es el Dios justo que es fiel a las promesas de su pacto. Luego viene la fe como el medio por el cual somos justificados en Jesucristo. Y el resultado de todo esto es que el justo por la fe vivirá. Ahora, una vez que somos aceptados en medio de la fe en la persona de su Hijo, dice Juan capítulo 3 versículo 36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. O como Romanos prescribe capítulo 5 versículo 18, la justicia de Cristo nos es imputada a nosotros por medio de la fe. Esto conduce a la justificación y a la vida para todos los que
cree. Ahora quiero decir que la vida eterna no es simplemente una vida que dura para siempre. También es la vida del cielo, la vida de Dios y de Cristo actuando en y a través de nosotros. Ahora, eso fue lo que a Lutero le aconteció. Ahora, ya para ir finalizando, yo también lo que ha acontecido en vidas que conocemos de hombres y mujeres que vinieron a los pies de Cristo, desechando toda esperanza en sus buenas obras, solamente descansando en los méritos de su Hijo. El punto de Pablo es que habiendo sido justificados mediante la fe en Cristo, Dios nos ha dado poder para vivir para Él. Mas el justo por la fe vivirá, viviremos con gozo, viviremos con paz en nuestros corazones, viviremos para la bendición de otros, especialmente para hacer brillar la luz de Jesucristo en este mundo de tinieblas. Ese es el evangelio que Lutero encontró en las Escrituras. Es el evangelio que hoy día debiera ser difundido para aquel que está descansando en sus obras. El evangelio da vida, produce gozo, esperanza. Tenemos que seguir continuando o tenemos que seguir difundiendo con lo que empezó este reformador. Claro, Lutero quería cambiar la iglesia, pero al ver en sus debates había oposición, había no una aprobación, Lutero tuvo que salir de Roma. Y es ahí donde empieza la iglesia. Hoy hemos aprendido cómo Dios puede llevar a un hombre como Lutero, a un joven alemán, a descubrir estas verdades en la Biblia. Y esto encendió lo que conocemos como la Reforma Protestante en Europa, y que hoy está llegando después de 5 siglos, o estos últimos años, a Latinoamérica. Sé que es un título para muchos colocarse, una iglesia reformada protestante o iglesia bautista reformada como lo hacemos nosotros. Pero lo que empezó con este hombre impactó Europa en su época. Su llamado fue visible, su conversión fue claro. Hubo un conflicto con Roma y lo tuvo. Sabemos que lo persiguieron, querían matar a Lutero. Querían arrestarlo, querían que se retracte de sus escritos. Pero lo que Dios hizo fue para el bien posterior. Y hoy día debiera seguirse con ese ejemplo. Roma no ha cambiado. Ya hay iglesias hoy día con sus sistemas, con sus tradiciones, con sus estructuras. Esas iglesias deben ser reformadas a las Escrituras. Conclusión. Dice que Martín Lutero fue llamado a defenderse, fue llamado a retractarse, fue presionado. Pero sabemos la respuesta al final. Lutero nunca se retractó. Oró, pidió ayuda a sus compañeros, pidió consejo. Se dio un día, dice la historia, pero siempre su conciencia estaba, dice, atada, cautivada a las Escrituras. No puedo ni debo actuar, dice, en contra de la conciencia. Que Dios me ayude, decía Lutero. Hablando de los reformadores,
Hubo antes otros reformadores. 100 años atrás, John Huss, antes de John Huss, Wycliffe, que fueron acusados, eran hombres que estaban buscando hacer lo que Lutero hizo contra el papado, y fueron hombres enviados a la hoguera. Wycliffe, John Huss, con Lutero quisieron hacer lo mismo, Dios lo preservó. Pero cuando hablamos de los reformadores, es que nunca introdujeron una nueva enseñanza, sino que redescubrieron y volvieron a enfatizar las verdades del Evangelio, tal como Cristo nos enseñó, tal como los apóstoles enseñaron y tal como la iglesia primitiva enseñaba. Termino diciendo estas palabras. La reforma es una obra del Espíritu Santo. Se debe seguir. Se debe seguir. Y nosotros somos esta generación responsable de poder seguir comunicando, porque costó la vida de muchos hombres. Y no nos debemos callar. La iglesia debe seguir reformándose según las Escrituras hasta el retorno de Cristo. Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Oremos. Oh Dios de toda gracia, oh Dios de toda gloria, reconocemos nuestra indignidad, reconocemos nuestra condición. Sabemos que no somos los buenos ni los mejores, somos los peores. Y no nos podemos comparar con ningún mortal, porque solamente en nosotros hay pecado. Pero miramos a tu Hijo en la cruz diciendo: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Oh Señor, no sabemos los hombres qué hacemos. Eres tú más bien que nos guía a la verdad. Hoy, Señor, abres nuestros ojos a la luz de tu Evangelio y nos llamas a vivir con ese entendimiento. Gracias por los hombres que has usado en la historia, por los hombres que sigues usando, por los que levantarás para que tu Evangelio se siga proclamando. Esto no ha de caducarse. Muchos se resistirán, pero tu Espíritu Santo seguirá obrando hasta la venida de tu Hijo, hasta que la plenitud de los gentiles hayan entrado a tu reino. Y entonces vendrá el fin. Y la gloria sea a ti. Soli Deo Gloria. Gracias, Padre. Traigas convicción al que descansen en sus obras. Traigas descanso a sus almas. Que dejen de trabajar por obtener salvación por sus méritos. La salvación no está en una religión, no está en una denominación. La salvación está en tu Hijo, quien perdona los pecados. Y gracias damos por la obra de tu Hijo, hace 2000 años atrás en la cruz por nosotros. En Jesucristo oramos, te pedimos esto. Amén. Que Dios los bendiga, hermanos. El día de ayer, como dije, fue un día histórico y debemos seguir recordando, pero nos recordamos lo que Dios también hizo por su iglesia, lo que Dios está haciendo y lo que Dios hará. Que Dios los bendiga. Estamos ya de esta manera finalizando a la iglesia, recordarles día miércoles nuestro tiempo de intercesión.
La bendición pastoral está en Romanos capítulo 16, versículo 20. Y el Dios de paz aplastará pronto a Satanás debajo de vuestros pies. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y su pueblo dice, amén. Dios los bendiga.